No necesariamente, digamos, lo que pasa es que la documentación no la enumera porque es justamente el actor tiene que acompañar toda la documentación necesaria para acreditar esta verosimilitud de sus derechos, ¿no? Lógicamente, si estamos hablando de un reclamo, por ejemplo, de una escrituración, bueno, un levantamiento de una medida, una cancelación de hipoteca, por ejemplo, lógicamente hay que acompañar la hipoteca, y si es necesario, en este caso a mí se me ocurre que no es necesario acompañar un certificado de dominio, yo estoy acreditando el dominio de un inmueble que está a nombre mío y que está hipotecado. Por eso digo que esto me parece que la documentación necesaria obedecerá en cada caso, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran, doctor, los supuestos del proceso monitorio? ¿Los otros supuestos cuáles eran? Los leo así, no me falta ninguno. Obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas muebles ciertas y determinadas. Restitución de la cosa inmueble dada en comodato. Desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por vencimiento del plazo contractual. Desalojo de bienes inmuebles y rurales por falta de pago siempre que se hubiere justificado por medio fehaciente la interpelación a la locataria que establecen las leyes vigentes. Obligación de otorgar escritura pública y transferencia de automotores, embarcaciones y o muebles registrables de cualquier tipo. Cancelación de prenda de hipoteca. Yo digo por eso que, bueno, y los requisitos para iniciar el proceso monitorio, la parte actora deberá presentar instrumentos públicos o privados reconocidos judicialmente o con firma certificada por escribano público de cuyo contenido surja el derecho que se funda la acción. Esto puntualmente era lo que se preguntaba recién con respecto a qué documento había que acompañar. Ampliando ese tema, ¿no habla ahí de la usurpación, por intrusión? No, concretamente no. Pasa que, porque el otro sistema del desalojo se deja sin efecto. Lo que pasa es que dentro de los procesos monitorios, digamos, con sus diversas variantes, digamos. No elimina el otro. Por eso nosotros tenemos en la Pampa, en Tierra del Fuego, en Alemania, donde quieran. Este es el monitoreo documental, que es el más restringido que existe, que para poder proceder monitoreamente tengas que tener el derecho surja de un instrumento público o privado de firmas certificadas. El proceso de desalojo sigue vigente. Y el desalojo anticipado. Y el desalojo anticipado también. El equivalente al 676 bis sigue vigente. Vale. Hay incluso medidas, lo que la doctrina llama medidas de tutela anticipada, en forma genérica, como es la del 676 bis, pero en forma genérica también están previstas en la parte de medidas cautelares. Sería una especie de la medida efectiva. Eso es otra cosa, pero también está prevista. No, parece. No, digamos, están previstas las dos, digamos, para mencionarlas con el nombre que más comúnmente las conoce, tutela anticipada y medidas autosatisfactorias. Las dos cosas están, no necesariamente con ese nombre, pero las dos cosas están. Ahí va el micrófono, Daniela. Ahí te pasan. Sí, tengo una inquietud con respecto al tiempo entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Actualmente, con el protocolo de Justicia 2020, nosotros tenemos un plazo de 90 días para celebrarlo. Teóricamente, de ahí tendríamos que salir con el dictado de autos para sentencia. Es un tiempo bastante reducido producir en 90 días la prueba. Al respecto, el código que han contemplado. Yo no me acuerdo de eso, te digo. No, los pasos siguen siendo 90 días. Sigue en 90, pero en un momento se habló de 120. Que lo iban a ampliar. No, pero se puede ampliar la posición del cuerpo. Quiero señalar que son 90 días corridos, con lo cual nos quedamos con 60 días hábiles. Esto es una inquietud que tenemos nosotros, los jueces, y también los abogados, porque la prueba informativa, por ejemplo, no la pueden desarrollar en tiempo, sobre todo con los organismos públicos. Y si se trata de la prueba pericial, realmente corremos para que esté producida en este lapso de 90 días.
90 días. El 5 del artículo 366 sigue siendo 90 días. Eso obviamente no para modificar porque... O hay que correr. Esa es una inquietud que dejo... ¿Hay que modificar o hay que correr? Que dejo plasmada, fundamentalmente hago hincapié en esto, porque salir con el dictado del auto para sentencia, de la vista de causa, es conveniente porque uno tiene todo vivido en esa audiencia y es muy bueno. Si no está la prueba producida porque falta prueba esencial, realmente se elongan los tiempos y además, si bien está la audiencia videograbada, no es lo mismo. Eso lo dejo como inquietud. Y también otra inquietud que veo en las audiencias de vista de causa es el tema de los alegatos. Si está contemplado el alegato, y que es muy importante para los abogados hacerlo, porque incluso para nosotros, para los jueces, porque clarifican bastante con respecto a las pruebas. Sí, está previsto el alegato oral o escrito. ¿Escrito presentarnos en el mismo momento de la vista de causa? No, el juez puede decidir que el alegato sea escrito. Si no recuerdo mal. Bueno, el objetivo en la oralidad es que directamente salgamos con el auto para sentencia. Esa sería la idea, Claro. de acuerdo. Pero todo es muy chacuado, yo te digo. Ahí, respecto, perdón. Doctora, respecto a lo que usted dice, por supuesto una preocupación permanente cómo llegamos a los 60 días hábiles o a los 90 corridos. Y nosotros creemos que además, creemos que este código puede ser el puntapié inicial para un cambio de paradigma, de una forma de trabajo, de una reorganización del trabajo de los órganos. Hemos estado mucho en contacto con otras experiencias, como por ejemplo los juzgados de gestión asociada. Incluso se está barajando en la provincia comenzar con una prueba piloto en ese sentido. En eso siempre agradecemos a los jueces audaces que se animan a este tipo de cuestiones. Y de alguna manera la reorganización de cómo corremos, que usted lo dice claramente, de alguna manera cómo corremos los abogados y cómo corre el juzgado y cómo corren los auxiliares. Claramente este es un sistema que está apuntado hacia un proceso perfectamente realizable y a su vez con una tendencia a mejorarlo continuamente. Ojalá algún día los 90 días nos parezcan muchos, pero me parece que no hay ninguna duda que hay que aplicar una cantidad de recursos o hay que enderezar una cantidad de recursos hacia ese fin, y me parece que puede ser un buen puntapié inicial. Sí tiene el resguardo, el código de no acorralar a ninguna de las partes, ni a los abogados para que sus clientes pierdan derechos, ni a los jueces para que obtengan sanción alguna o algo por el estilo en el caso de que no puedan cumplir los plazos porque los recursos no le dan, o porque no puede ser, o porque no tiene peritos médicos como les suele pasar a ustedes aquí. Hay un caso puntual en el código de ampliación del plazo, inclusive en el doble del plazo, que es cuando existan testigos en el exterior que tengan que declarar. Ese caso está previsto como específicamente ampliando el plazo a 180 días. Yo también tengo otra inquietud. En realidad más un comentario que nos puedan hacer ustedes. Respecto de los juicios de poco monto, ¿cómo sería el procedimiento? Bueno, el juicio de pequeñas causas también, pequeña causa o de menor cuantía, como se decía en algún momento, tiene específicamente casos puntuales, a ver si me acuerdo, son obligaciones de dar suma de dinero hasta 120 IUs. El caso de los más sobresalientes, por ejemplo, para mí es el caso de la división de condominio. La división de condominio sin monto, para mí es interesantísimo. En algún momento esto causó en la comisión un poquito de
Tú puedes decir, bueno, sin monto, quiere decir que podemos dividir cualquier condominio, y sí, ¿por qué no? La división de condominio es un trámite que también requiere celeridad, rapidez y en realidad el cuestionar, o sea, la lista se debe integrar muy fácil porque debe haber dos posturas claras, una que está de acuerdo o no, si es que hubiese un conflicto necesario como para llevarlo a la jurisdicción, ¿no es cierto? Si no, por eso existen los acuerdos desde siempre extrajudiciales y que muchas veces los abogados negociamos y hasta hacíamos actas o hicimos actas o hacemos actas de reuniones para la división de condominio. Pero puntualmente, en estos casos se toma, digamos, el proceso es un proceso que no es, a diferencia del monitorio, no es opcional, sino que es obligatorio. El juez debe determinar cuando estos casos se presentan y realizar el proceso justamente en este marco, en el marco de las pequeñas causas. El proceso tiene características realmente muy revolucionarias que esto sin ninguna duda agiliza un proceso. Primero y principal, la presentación de la demanda, de lo que sería la demanda, es ni más ni menos que un formulario que se llena, en donde se pone actor demandado, monto, y que se cuenta brevemente, pero muy breve, el objeto del reclamo. Eso da la primera intervención del juez, en donde el juez lo que hace es fijar correr traslado de eso a la otra parte. La otra parte tiene un plazo, por supuesto, perentorio para contestarlo, en otro formulario, y después una audiencia en donde se va a colectar toda la prueba y oralmente se va a fundar la demanda por parte del demandado y la defensa, la contestación de demanda por parte del demandado. Esto se resuelve en el momento, el juez dicta sentencia y, por supuesto, es apelable, pero ya digo, la única alternativa que hay es la incorporación de prueba pericial en caso de que si hay prueba pericial, no, sale de la pequeña causa, sí, es una de las nulidades. Si hay prueba que no se pudo producir, si no es imputable a las partes. Exacto. Y la penabilidad es a solo efecto de cuando hay nulidad denegada a prueba pericial o si hay nulidad. Para que vayan preparando otras preguntas. Un tema que ya ha tenido acogida en la jurisprudencia local, tanto de la Cámara de Apelaciones como en algunos juzgados, es el tema del instituto de la llamada revocatoria in extremis, que del Colegio de Abogados también lo propusimos y no lo vemos plasmado hoy en el Código. Nos parece a los abogados que es bastante importante porque nadie está libre de que se pueda cometer un error, hasta un tribunal colegiado, ya ni hablemos de un juez. Un error que estamos hablando de un error grave, ¿no? Grave, evidente, que deriva de una injusticia tremenda y que, pasado determinada etapa, ya el abogado no tiene ninguna posibilidad de resolverlo. Me parece que esto se tendría no está claramente en el Código de la Revocatoria in extremis, no obstante, hoy no está y la aplicamos, así que sí. Digamos una cuestión jurisprudencial, que por ahí algunos códigos presentaron en la provincia, pero no está dentro de las modificaciones. Se simplificó todo el sistema de recursos, pero no, la revocatoria in extremis no se contempló. De todos modos, como se sigue, digamos, como se aplica hoy, como se usa hoy, se va a seguir utilizando. Una pregunta, recién hablaste, Marcos, de que se modificó todo el tema recursivo. Santiago, perdón. La diputada tiene un compromiso que se tiene que retirar. Le agradecemos muchísimo su presencia.
de los recursos. Bueno, hablo yo de los recursos. El sistema recursivo en realidad se mantiene básicamente como estaba, lo único que se lo simplifica y se cambian los nombres. Digo, claramente mantener el efecto devolutivo y todos los nombres, digamos, con trámite. Lo que se hizo ahora es simplificar. Tenemos el recurso de apelación, se va a llamar amplio o restringido en vez de ser libre o en relación. Se mantienen los plazos para fundarlo. Lo único que cambia es que ahora el recurso de apelación se tiene que interponer fundado, con lo cual eso por ahí para los abogados puede llegar a ser, puede generar alguna complicación, porque antes tenían 5 días para interponerlo y 5 días más para fundarlo. Ahora lo tienen que interponer fundado y se sustancia, bueno, en primera instancia. Y después, bueno, tenemos el resto. Lo que se cambió fue el nombre, que se llama con efecto suspensivo o no suspensivo, en vez de ser devolutivo, y con trámite, bueno, diferido, ¿no? Pero básicamente el resto. Lo que sí cambió, que es importante, es el recurso de reposición o revocatoria. Lo que se prevé ahora es la posibilidad de que el recurso de revocatoria o reposición se plantee también contra las sentencias interlocutorias de primera instancia. Eso sí es toda una novedad. Y también otra novedad es que cuando el recurso, digo, libremente, lo que sería amplio ahora, se concede en los mismos supuestos que antes, solo que se eliminó el proceso sumario dentro del proceso de conocimiento. El recurso procede de manera amplia contra sentencias definitivas que se dicten en los juicios ordinarios, y en todos los demás casos procede en relación. Nosotros sabemos que cuando se concede en relación o restringido, que se llama ahora, no se puede producir prueba en segunda instancia. Lo que prevé como modificación ahora del código es que en todos los supuestos que se recurra a una sentencia definitiva que no cayó, que no se dictó en un juicio ordinario de conocimiento, se puede producir prueba también. En todos los demás casos, no, pero cuando yo lo que estoy recurriendo, por ejemplo, es una sentencia definitiva en un juicio ejecutivo, podría ser que se produjera algún medio de prueba. Perdón, ¿puedo interrumpir? Yo quiero aprovechar porque es un lujo tener en este panel a la doctora Karina Villardi y un desperdicio que no nos cuente cuáles son las 3 o 4 novedades que trae este código rutilante y con fuegos artificiales en relación al derecho de familia. Bueno, en relación al proceso de familia, nosotros seguimos conservando, ¿no es cierto?, lo de la etapa previa, que hasta ahora realmente para el acceso y para la autocomposición del litigio es realmente más que conveniente, y quedando posteriormente radicados los procesos de conocimientos. Hoy había en Quilmes, cuando estuvimos con Marcos, hicieron una observación en relación al proceso de alimentos. Ustedes saben que anteriormente en el código había doble regulación. En eso también, digamos, queda más prolijo, en el que le damos el mismo proceso que a todas las demás causas. Solamente diferenciamos 4 procesos, que pues todos van a etapa previa, digamos, cerrada la etapa previa, producida la homologación o no, posteriormente se sigue con el proceso de conocimiento. Si hay acuerdo, se cierra en ese tema. En relación a la competencia de familia, que también hay unas cuestiones ahí a abordar, se habla de una ampliación de la competencia de familia. En realidad las cuestiones son 2 las que más vamos a resaltar. Es el tema de daños, ¿sí?, donde sí hay real intencionalidad es que la tenga el juez de familia, pero no es una intencionalidad caprichosa, sino que deviene de que cada vez en el tema de daños en el derecho de familia pasamos de negarlo en absoluto hasta el momento de reconocerlo. Si bien está presente en materias como filiación más clara, es decir,
no hay duda ya por parte de la doctrina de la jurisprudencia que el no reconocimiento debidamente acreditado del conocimiento de tal deviene en una reparación de daños porque era un deber el reconocerlo al hijo. Eso puede ser en muchos casos, el justiciable ingresa en un proceso y no lo tiene que desdoblar. En familia tiene la sentencia abordando todos los aspectos, filiación y la reparación de daño y las consecuencias que devienen posteriormente del desplazamiento. Diferir o separar esa reparación de daños, digamos, de familia para pasarla a civil y comercial implica en la práctica un desdoblamiento y un requerimiento de justicia, una doble demanda o inclusive a veces en la práctica terminamos empezando con el cuestionamiento si debe terminarse el proceso de familia antes de ingresar a la de daño o la sentencia directamente de emplazamiento filial y supuestos que en la práctica se da como por ejemplo que en el proceso, y una vez iniciado el proceso, efectuada la prueba de ADN, se produce el reconocimiento si da o no da lugar a daños. Si uno lo tiene iniciado desde el principio y no tenemos duda de que la competencia es del juez de familia, ya la temática, por más que se abra la cantidad de supuestos diversos, va a saber que tiene que abordar esa cuestión. En violencia familiar, que es el proceso especial más extenso que hemos generado, si ustedes cuando lo vean, también hay una ampliación de la competencia cuando se dice familia y género. En realidad lo que pretendemos es que esa cantidad de casos, que es mínima en relación a lo que nosotros recibimos como jueces de violencia de familia, se absorbiera también esta de género, que en la práctica la tenemos, porque en realidad los formularios son todo lo mismo, el 19.569, pero en cambio de decirle al justiciable que nosotros tomamos la medida urgente, pero después nos desprendemos de la causa y no sabemos con certeza quién va a asumir la competencia, porque si bien es poco los casos que hay en la práctica, la verdad que existen, nosotros nos quedaríamos con esa competencia y solamente sería excluyente de familia es la violencia de género laboral, que esa iría a las áreas correspondientes, contencioso administrativo o laboral según el caso. Lo que sí fuimos muy detallados en la parte de violencia de familia, en las medidas que el juez puede tomar, en lo que implica violencia, en cómo sostener las medidas, por qué plazo, cuál es la intervención del cuerpo técnico. Si bien nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de avanzada que fue realmente muy útil durante todo este tiempo, la realidad es que nosotros afrontamos desafíos a diarios en violencia familiar. Y ustedes, digamos, no solamente lo ven a través de los medios periodísticos, sino lo que pueden escuchar de cualquier colega. Lo que intentamos es una idea de una familia vulnerada por la violencia que llega, se toma medidas, finaliza, cesa, cumplimos ese objetivo de finalizar la violencia y después podemos seguirla abordando en el juzgado de familia con sus otras temáticas, que puede ser un ejercicio de la parentalidad, un cuidado personal, digamos, de distintas otras temáticas una vez finalizado el tema de violencia. Otra cuestión, digamos, siguiendo los lineamientos del Código Civil y Comercial, tomamos el tema de la competencia del centro de vida, que si bien está en el Código, volvemos a ratificarla en el Código procesal y volvemos a informar que ese es el principio rector, digamos, donde un niño o la persona vulnerable tiene el centro de vida, es el juez que va a tener la competencia. Una cuestión no menor, por ahí se pasa desapercibida, pero que a mí realmente me parece muy importante, es ponerle un plazo al juicio de adopción. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 etapas en los procesos de adopción, que es el estado de adoptabilidad, la guarda con fines adoptivos. En esta estructura teníamos plazos, el plazo máximo, manejamos 3 plazos en estado de adoptabilidad, 30 más 30, después tenemos el de 90 y tenemos el de 180 días. En el estado de adoptabilidad tenemos esos plazos, después en la guarda con fines adoptivos tenemos los 6 meses. Lo que no teníamos es un plazo
para cuánto debe durar el juicio de adopción. Y desde ese lugar se lo pusimos que en total tiene que durar 6 meses. Ustedes saben que el Código Civil nos pone de oficio a los jueces el inicio del proceso de adopción. Lo que nosotros quisimos en esta oficiosidad también les informa que no es, a perpetuidad no puede durar mucho en el tiempo. Esto no es caprichoso ni es menor. Ustedes saben que los niños y adolescentes que están en un proceso adoptivo están en una situación precaria en el sentido de emplazamiento filial. Es decir, cuando fue decretado el estado de adoptabilidad, fue desplazado, ¿sí?, de su emplazamiento filial en relación a su familia de origen, y hasta que no exista la sentencia de adopción no va a estar emplazado en otra filiación, y con eso no va a estar con progenitores o con responsables para el ejercicio de responsabilidad parental. Por eso le pusimos un plazo a este juicio de adopción que es de 6 meses. Sigo pensando en cuáles otras cosas, de la familia, lo de la etapa de mediación. Eso ustedes saben que siempre se observa esto de lo de la mediación en familia, en si ingresa, no ingresa, si no ingresa solamente para cuestiones patrimoniales. En realidad yo creo que hay una satisfacción muy importante en casi todos en cómo se desarrolla la etapa previa en los juzgados de familia, en el gran alto grado de conciliación que arrojan los consejeros y consejeras de familia que ejercen esos roles. Nosotros volvimos a resaltar esa figura que es la del consejero, que nos parece sumamente rica, que es la que trata de acercar a las partes, que es la que trata de que ellas mismas generen un acuerdo que les sirva a ellas. Después, en relación a la determinación de la capacidad, esta mañana también nos observaba lo de las visitas obligatorias. Esto, digamos, lo hicimos muy a conciencia en este proceso, en el que realmente no se duda de la vulnerabilidad de la persona que se le sigue el proceso por su condición. Y esa vulnerabilidad se vuelve más grave cuando la misma está alojada. Entonces ahí en ese convencimiento de que esa persona tiene que ser tomado conocimiento o entrevistada por el juez, también la puede delegar, no es que solamente lo pueda hacer el juez esta visita, pero sí que requiere, cuando la internación no es voluntaria, de tener contacto con los operadores judiciales a los fines de transmitirles o de plantear cualquier requerimiento en ese sentido, en el sentido que lo tenga, tanto a nivel personal de la medida restrictiva de la libertad que en estos momentos está transitando, o de alguna cuestión patrimonial, o de su sistema de apoyo designado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo siento que estoy hablando en largo sobre el proceso de familia, o tiene alguna inquietud. No veo nada, perdón. Sí. Doctora, sí. En los procesos de alimentos, puntualmente, ¿se pone algún plazo para el tema de la etapa previa? Porque no, en realidad lo sometimos a los plazos que tiene todos los procesos de familia. Porque en los procesos de alimentos, cuando pasamos por etapa previa, demoramos la fijación de la cuota, que sí lo permitía el 636. Claro, en realidad lo que sigue existiendo, porque lo establece el Código Civil y Comercial, y las medidas cautelares es establecer los alimentos provisorios. ¿Sí? Pero en el marco de la etapa previa... Sí, por supuesto. Sí. Las medidas cautelares, digamos, siguen la misma regla con este código que siguen a la fecha, digamos, que se pueden tomar una vez planteada. De hecho, en familia ustedes saben que la medida cautelar es usada para las cuestiones de niñez con bastante frecuencia, en realidad porque hay resoluciones que no pueden esperar, como la cuestión de qué establecimiento escolar concurre, alimentos, regímenes de comunicación, y eso va a seguir no obstante de que esté en etapa previa. ¿Y no se prevé ninguna sanción para el demandado que, a pesar de ser citado 1, 2 veces, 3, inclusive para intentar una conciliación en etapa previa, no pasa la cuota
y no comparece al proceso? En realidad, usted sabe que la mayor cantidad de sanciones en cuestiones alimentarias está en el Código Civil y Comercial. Nos ha dado herramientas hasta la solidaridad de la empleadora en este punto, digamos. Las realidades en familias son tan diversas que obviamente que usted, digamos, hay herramientas que si los abogados las utilizan correctamente resultan muy útil. Por ejemplo, el tema de demandar en forma paralela a los progenitores del alimentante. Eso colabora muchísimo a la hora de poder establecer cuotas rápidamente o que comparezcan. Las sanciones o el cierre de etapa previa, nosotros siempre creemos que en la diversidad que tiene la provincia de Buenos Aires es necesario dejarle la organización de cuántas audiencias de conciliación o de etapa previa puede fijar dependiendo de la organización que establezca cada juzgado de familia. Si algunos juzgados de familia pueden dejar en etapa previa 2 o 3 veces, bueno, podrán hacerlo 3 o 4, uno podrá hacer una sola, cerrará etapa previa y posteriormente. Pero hay realidades, no sé, como en el departamento judicial del doctor, donde hay distancias, donde hay trabajadores rurales que le pagan por el día, bueno, acá en Dolores también, que realmente prorrogar etapas previas va cercenando ese derecho. Es mejor por ahí fijar una audiencia y posteriormente fijar elementos provisorios. Pero eso lo dejamos en la organización de cada uno. No creemos tan necesario ni establecer un proceso de alimentos ni no permitir que cada juzgado organice o vea qué cantidad de audiencias puede fijar en esa etapa. Sí, tenemos en cuenta que el agradecimiento profundo a ustedes que después de 50 años tenemos un nuevo código, ¿no? Así que ha pasado mucha agua bajo el puente y era más que necesario. Y también tenemos que tener en cuenta que ustedes terminaron el trabajo. Por ahí estamos haciendo alguna crítica constructiva, pero esa crítica ahora viene hacia nosotros, los colegios profesionales, con la ayuda de los matriculados, ¿no? de los distintos colegios que nos tendrán que acercar inquietudes o algunas omisiones o algunos de estos temas que hemos tratado, que por ahí el Poder Ejecutivo lo ha modificado, pequeñas modificaciones, pero bueno, tendremos que explicárselo a los legisladores la bonanza de muchas de estas cosas, ¿no? Tendríamos que hacer trabajar a los lobistas, a los que tienen la función de... hay algunos temas hay algunos temas en los que seguiremos tirando cambios, como qué latillo me dice, me encanta. Lo anoté. No, por ejemplo, este proyecto contemplaba la recusación sin causa. El paso por el Poder Ejecutivo y el envío del proyecto por parte de la gobernadora lo eliminó. Nosotros hemos puesto especial consideración, nos hemos vuelto a reunir para pedirle a los legisladores, cuando próximamente seremos citados a la comisión que va a tratar el tema dentro del Senado, que trabajará en conjunto con la Cámara de Diputados, con la Comisión PAR de la Cámara de Diputados, y estamos de acuerdo en pedir que se reinstale la recusación sin causa. Por varias razones. Primero, porque creemos que ni en civil, comercial y familia no se utiliza o no tiene una utilización abusiva como suele ocurrir en penal. Nosotros no dilatamos el proceso a través de la recusación sin causa, no elegimos magistrado a través de la recusación sin causa, y con el expediente electrónico no hay forma de dilatar el proceso, va a ser prácticamente inmediata el pase al siguiente juez. Y la verdad que en nuestras comunidades, sobre todo los que somos de comunidades pequeñas, sabemos que muchas veces los abogados no podemos expresar la causa por la que recusamos a un juez, porque simplemente no vamos a volver a litigar nunca más, o son secretos a voces o secretos en serio del pueblo. Iba a decir el ejemplo de Godot, pero siempre termino perjudicando a los jueces, ¿no? Son ejemplos de cosas que pasan. Y muchas veces no lo podemos decir, y simplemente la recusación sin causa contribuye
al decoro del intercambio entre el abogado y el juez, y nos resulta una herramienta muy útil y de la que realmente no se abusa. Bueno, perdón, como estas cosas tenemos otras cuestiones que seguiremos planteando en la legislatura y que algunas que no han sido plasmadas o que han sido cambiadas. Para aclarar, porque salió una nota periodística, ya un poco lo hablamos, pero por ahí para comentárselo al auditorio. El tema de las sanciones que supuestamente preveía el código, que no están así, si se podrían aclarar. No, no es así, no es de ninguna manera así. Sanciones a los abogados. El título del diario del día es "El código preverá sanciones para los abogados". La verdad que me parece que la gente del diario del día se ha equivocado. Nosotros, este código prevé las sanciones para los abogados que preveía el anterior en el artículo de temeridad y malicia. Es exactamente igual, incluso con una modificación en este proyecto, que es un traslado previo al abogado para que se manifieste. Sí existe una sanción que no estaba prevista en el código anterior, pero es a la parte, no al abogado, y va en línea de alguna manera con el compromiso que todos pretendemos tomar del proceso, que es la sanción a la parte que no colaborara con los métodos alternativos de resolución de conflictos o en la etapa de mediación o en la conciliación a la que el juez llama, o que afirmara hechos que conoce como falsos. Esto es una cuestión que se discutió mucho en la comisión y es un paso muy novedoso que tiene este código, la discusión de la condena a quien miente doctrinariamente en el derecho procesal. Tiene unos cuantos tomos, y nosotros la vemos analizada desde el punto de vista de algunos vicios que tiene el ejercicio profesional, como por ejemplo negar hechos ciertos con el objeto de que el otro produzca prueba y dilate el proceso. Siempre el ejemplo que usamos en la comisión es negar la recepción de una carta documento, ¿no? Y esperar el oficio del correo, etc. Sinceramente, ese tipo de cuestiones, la verdad hoy muy subsanada desde la oralidad, porque el juez descarta directamente la prueba y toma por cierta la carta y se acabó la discusión. Pero me parece que el juez tiene que tener esa herramienta también para enderezar a las partes hacia el fin que buscamos. Perdón, Mateo, aún cuando actúe por apoderado del abogado, Es para directamente la parte. Es para la parte, sí. Perdón, acá no se ve. Doctora, perdón. Ahí está viendo una mano. Perdón. Buenas tardes. Con respecto a los artículos 330 y 354 de la forma de la demanda, contenido y requisito, quiero saber si hay alguna modificación, si se mantienen los mismos puntos y si algún artículo cambiaría, cuál sería en el nuevo proyecto. No tiene cambio, cambia la regulación obviamente, poco. Lo que decíamos de que no es un código nuevo, todo lo mismo que encontrabas en el otro, en el mismo índice, es el mismo índice que está ahora. Vas a encontrar todas las cosas en los mismos lugares donde se encontrabas antes. El equivalente al 330, que no me acuerdo qué número es, y el equivalente al 354 están igual, no están cambiados. Si vas a encontrar un cambio en el sistema, la demanda la vas a proponer electrónicamente y la vas a poder contestar electrónicamente, ¿sí? No está dentro de la etapa del proceso de conocimiento, digamos, claramente. ¿Y seguiría el mismo número de artículos? No, eso quería saber. El número de los artículos sí cambia. Claro, eso quería saber también. 337 vendría a ser el 330, ahora es 337. 337 en año. La presentación de demanda es 360. Pero no tiene cambio. No tiene cambio sustancial, se adapta al nuevo sistema electrónico de la... Dentro de la línea de las cuestiones que son colaterales al código, pero que van de la mano, ya que dijiste número, me diste el pie para decir que volvemos a insistir desde el Colegio de Abogados, y me parece que esta vez con éxito,
en la idea de que el proceso, desde que nace hasta la última instancia, tiene que tener el mismo número. Para nosotros la situación es insoportable. O sea, el expediente hoy actualmente tiene un número de receptoría, otro número en el juzgado de primera instancia, otro número en la Cámara, otro número en la Corte, y si tiene varias entradas a la Corte, tiene un número por cada vez que entra. ¿Sí? La queja. O sea que es absolutamente una locura. Nosotros las opciones que tenemos hoy en el sistema de presentación electrónica no deberían ser así por número de causa, por número de receptoría. No, número de causa 1. Incluso eso permitiría que el expediente, cuando se mueve de un departamento judicial a otro, mantenga incluso el mismo número de causas. ¿Sí? Sería muy saludable. Me parece que entra también dentro de la línea, como le decía la doctora, de las cuestiones que hay que ir ordenando. Todas son pequeñas, pero todas hacen a dilaciones, molestias, incomodidades, siempre de las dos partes. Un poco con lo que decías recién de la demanda y la contestación, lo que sí cambió es que si no contestás la demanda, no existe más la rebeldía. No está contemplada ahora la figura de la rebeldía, y por ahí para los jueces que hacemos oralidad, lo que pasa, la consecuencia que tiene ahora, bueno, la rebeldía no existe más, pero en la audiencia, si uno en la parte no va a la audiencia preliminar o a la audiencia de vista de causa, la incomparecencia esa habilita a decretar las medidas cautelares que pida la parte contraria, que es equiparable un poco a lo que pasaba antes cuando se decretaba la rebeldía. Esto que empieza en la audiencia preliminar. En las dos audiencias, no va a cualquiera de las dos audiencias que vaya. ¿Igual lo dejamos mudo? Está pensando. Lo que pasa es que no cambiamos los números y vamos a tener que estudiar más. Están bastante cerca, no fue un cambio tan grande. El orden es el mismo. En 800 artículos, la verdad que el trabajo es muy engorroso. Cuando decidíamos, por ejemplo, suprimir el 49, había que renumerar. Entonces, por eso, hasta el final, ni nosotros no sabemos los números, porque hasta el último proyecto no le pusimos los números. Renumerar y corregir todos los reenvíos. Y los reenvíos, sí, claro. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre el nuevo rol del mediador, porque he visto algunos cambios importantes. Me gustaría si pueden contar un poquito. No tiene el código de alguna manera una modificación de la ley de mediación. Lo que sí, a ver, te cuento al principio un poquito para atrás. Cuando discutimos sobre la mediación, todos coincidimos en que necesitamos trabajar sobre el sistema de mediación para hacerlo más satisfactorio para todas las partes. Para los mediadores, para las compañías de seguro y para el Poder Judicial también. Lo que hemos decidido en esta comisión es que la mediación ponga una pata dentro de este código de procedimiento, y entonces, como una etapa previa, está receptada la mediación dentro del código. Este paso no es menor, es un paso muy importante, porque hoy, dentro de la planificación de la mediación, aunque parezca increíble, no entra el Poder Judicial. Y el Poder Judicial no trabaja de alguna manera codo a codo pensando cómo mejorar la mediación en conjunto con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Justicia. Y esto sí lo necesitamos. Sí es importante tomar el compromiso de los jueces en el sistema, en la etapa previa, para devolverlo, para poder tomar el resultado realmente como un avance hacia la conciliación del expediente, si es que no se ha podido conciliar. La mediación trae dos o tres incorporaciones importantes. La primera y principal es que se va a poder producir prueba en la etapa de mediación y va a ser válida después en el proceso, ¿sí? Con la debida sustanciación, con el pedido al juzgado. Esto trae una cuestión, por supuesto, muy práctica, pero además una cuestión de reorganización de la receptoría de tribunales y del ingreso del expediente. Nosotros estamos pretendiendo que una vez que la mediación se sortea, que hoy se va a sortear electrónicamente,
digamos, en el futuro se va a sortear electrónicamente, una vez que llega al juzgado forma expediente. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo que se ahorre todo el gasto de notificación. Hoy podríamos estar usando la cédula papeltrónica, digamos, para notificar el requerido, y a partir de la primera reunión de mediación, la primera audiencia de mediación, podríamos estar utilizando domicilios constituidos y notificando domicilios constituidos. Eso le ahorraría mucho trabajo al mediador, un roce que hay entre las partes por el pedido de los gastos, el gasto en la carta de documento, y sin ninguna duda ahorraríamos tiempo. Sumado a eso, tenemos ya pedido a la Corte desde hace mucho tiempo que los oficiales de justicia tengan token. Hoy el oficial de justicia no tiene firma electrónica, solo tiene firma el encargado de la oficina del mandamiento de notificaciones. Y entonces cuando nosotros mandamos una cédula papeltrónica de Dolores a Mercedes, la mandamos todo electrónicamente a través del juzgado, el juzgado la manda a la oficina de mandamiento de notificaciones de Mercedes, pero después la tenemos que ir a buscar. La verdad, si el oficial de justicia nos devolviera la cédula escaneada o simplemente informara en el expediente el resultado, no necesitaríamos el papel, ni lo necesitaríamos buscar y ahorraríamos una cantidad de tiempo. Digamos, va enganchado también a la cuestión de la mediación. Otra cuestión que hay, y esto sí ha sido largamente debatido, es la invitación a las partes a que vuelquen en la mesa de mediación, por supuesto sin perjuicio de la confidencialidad, los hechos, el derecho y la prueba de la que pretenden valerse. Esto va a culminar de alguna manera a las partes a que se sienten a la mesa de la mediación y que el mediador pueda trabajar. Nuestra pretensión de alguna manera ha sido empoderarlo al mediador para que el mediador tenga la sustancia para trabajar y realmente evitar lo que nos pasa hoy en muchos casos con representantes de compañías de seguro que entran y desde la puerta te están gritando cerrámela, que tengo otra de acá 10 minutos. Pretendemos que realmente la etapa de mediación sea una etapa válida. Hoy, desde el punto de vista de los números, la mediación es sumamente eficaz para llevarse el 40% de las materias mediables y que no vuelvan a la jurisdicción. Los juzgados de primera instancia lo agradecen enormemente y me parece que es desde el único lugar que se aprecia como un beneficio. Desde otros lugares, los abogados y los mediadores pretendemos mayor sustancia en la mesa de mediación y las partes muchas veces lo ven como un escollo para poder llegar al juicio. Me parece que es parte de un cambio de paradigma y con esto pretendemos contribuir. Había otras propuestas en la mesa, posiblemente más audaces y más avanzadas, como por ejemplo que toda la prueba se ofrezca en la etapa de mediación y precluya en ese momento y no se pueda ofrecer después. Un poco tomando el sistema americano. Nosotros entendimos que el foro provincial no está maduro todavía para entrar en esta etapa y avanzamos hasta lo que quedó en el proyecto de procedimiento. Pero me parece que tiene muchos avances, la verdad, desde el punto de vista político, desde el punto de vista organizativo, y sin ninguna duda tiene para el mediador una oportunidad de hacer crecer su figura dentro del proceso. Sí, quería hacer una pregunta porque el doctor Val adelantó que habían suprimido la rebeldía. Quería saber si es así, las consecuencias de la incomparecencia en cuanto a domicilios, presunciones, etc. No, bueno, digamos, la rebeldía actualmente no altera la secuela regular del proceso, hay que probar igual los hechos afirmados por la parte actora, lo único que creaba era una presunción en caso de duda, facilitamos, modificaba el sistema de notificaciones de los actos procesales y permitía
que se decretaran medidas cautelares. Al suprimirse la rebeldía, entra a regir lo que actualmente es el artículo 40, es decir, al no constituir domicilio, las cuestiones que tenían que notificarse por cédula pasan a notificarse por ministerio de la ley. En cuanto a las medidas cautelares, lo que va a pasar es lo que dije hoy, se van a poder decretar si la incomparecencia se da en alguna de las dos audiencias que están previstas. Así que no hay mayores consecuencias. Y en cuanto a los efectos que tiene la no contestación de la demanda están en el viejo artículo 354, que ahora no me acuerdo qué número es, pero digo, la presunción que genera la falta de contestación en cuanto a los hechos afirmados y la necesidad de tener por cierto los documentos o por recibidos está igual, aunque la rebeldía se haya eliminado. Así que mayores consecuencias del hecho de que se haya eliminado la rebeldía no tiene. Perdón, estaba agregando de la rebeldía, gran demora genera en el proceso hoy decretar la rebeldía e ir a notificar la rebeldía, ¿no? Un poco en eso pensábamos, en general las consecuencias que tenemos hoy para la rebeldía notificada, pero sin decretar la rebeldía. Pensamos que venía la inquietud. No me escucharon. No, me quedó como inquietud en la mediación el tema de la prueba. Pero ¿cuál era la inquietud? No, ¿cómo se sustanciaría? La idea es esta, como dijo el doctor Laguarde. Muchas veces la producción de la prueba en la instancia de mediación podría ser la vía concreta y rápida para la solución. Sobre todo con las compañías de seguro, con la pericia médica. Totalmente. Ahora bien, si hoy lo hacen y hacen una pericia privada, digamos, eso después lo tienen que reiterar, en caso de que no haya acuerdo, lo tienen que reiterar durante el proceso. La idea es que si durante la audiencia las partes convienen en la mediación, las partes convienen en la mediación hacer una prueba anticipada, establecen cuál es el objeto de la prueba, cuál es el medio de prueba, cuáles son los puntos de pericia, la prueba que tiene que producirse. El mediador presenta eso en el juzgado. El juez ordena la producción de la prueba, designa al perito, se produce la prueba, con la prueba producida se retoma la instancia de mediación. Todo eso tiene que ver que tenemos expediente formado, que no es lo que sucede actualmente. Sí, no es lo que sucede actualmente. Pero, digamos, es una cuestión más de sistemas, digamos, que de legislación. Pero con eso solucionado, la idea es que el mediador, si llega a un acuerdo cuyo objeto es realizar una prueba anticipada, lo presenta al juez, el juez sustancia la prueba, ordena la producción de la prueba, se produce la prueba, vuelve a la mediación. Ahí acordarán o no. Y después, si no acuerdan, una vez iniciado el proceso, ya no tienen que producir de nuevo esa prueba que ya está producida anticipadamente. ¿Y este proceso de mediación qué tiempo de duración tendría? El mismo que en la ley actual, digamos, mientras ninguna de las partes quiera cerrarlo o el mediador no decida que se cierre. Hasta que se produzca la prueba. Bueno, se ha suspendido durante la producción de la prueba, que se suspende. No, porque teóricamente, digamos, los procesos de conocimiento por el programa de Justicia 2020 no deberían tener más de 1 año y medio. Entonces, esto sería agregarle algo más. No, al contrario, sería aumentarlo. Ya se produce la prueba. Claro. Ya está producida la prueba. ¿Cuáles son las alternativas, digamos? Hacen la prueba anticipada, ¿sí? Si llegan a un acuerdo en la mediación, le retamos el proceso entero, nunca iniciaron la demanda. Es muy favorable. Claro, si no llegan a un acuerdo en la mediación, pero inician la demanda, la prueba ya está hecha, con lo cual uno de los elementos que dilata siempre la producción de la prueba, que es la prueba pericial o la prueba que sea, pero en el caso particular pericial, que es engorrosa, que es larga, que hay escasez de peritos, ya lo tenemos hecho. De hecho, en las audiencias preliminares, una de las cuestiones por las cuales no se hacen más arreglos es justamente la falta de una pericia médica. En las preliminares, nosotros, digamos, otra cosa que se trató de evitar, una de las ideas generales es tratar de jugar con lealtad, que dijimos ya varias veces. Jugar con lealtad implica que todos digamos lo que tenemos. Eso está puesto en la etapa de mediación, en
en la cual las partes tienen que participar, cuáles son sus pretensiones, los montos de su pretensión, la prueba de que intentan valerse. Está puesto en las sanciones por mendacidad que hay para las partes, y está puesto también en una modificación que hay del artículo de prueba anticipada, donde dice que no es excepcional la interpretación restrictiva, porque muchas veces también la prueba que podría hacerse anticipadamente y de ese modo servir para que no se produzca un litigio o para llegar a la conciliación ante el litigio, es sancionada por un criterio jurisprudencial que dice es de interpretación restrictiva, es excepcional, no podemos sacar. Ahora expresamente dice el proyecto que no es excepcional, no es de interpretación restrictiva, y además dice expresamente que uno de los motivos para producir la prueba anticipada no es solamente que pueda perderse la fuente de prueba, hasta que lleguemos a la etapa probatoria ordinaria, sino que uno de los motivos para producir la prueba anticipadamente es la posibilidad de evitar un litigio o llegar a una conciliación. Además de la mediación, ¿Otra pregunta? Sí, ahí acá, Adriana, ¿no te la mano? Con la ¿alguna otra pregunta? En materia de beneficio de litigar sin gastos, ¿hay alguna reforma? Sí, no estaba dando testigos, tiene una reforma. No sé si me escucharon. Sí, en materia de beneficio de litigar sin gastos, sí. Nosotros somos defensores oficiales y continuamente estamos promoviendo beneficios. Si sufrió alguna reforma al respecto. Sí, tiene reformas menores, en realidad son reformas prácticas. Algunas tienen que ver con el alcance del beneficio, otras tienen que ver con el trámite. El beneficio va a correr siempre por incidente. Encontramos en los juzgados que en algunos casos corre por incidente y en otros casos hay que ir a receptoría. Y nunca sabemos cómo nos trata el juzgado cuando llegamos sobre todo a un departamento judicial que no conocemos. Y otra cuestión es que, digamos, se están simplificados los trámites. Por ejemplo, cuando se ofrece prueba testimonial, esos testigos van a declarar conjuntamente en la audiencia de vista de causa con los testigos del principal. Pero son cuestiones... Estamos ahora acá. Sí. No tiene cambios sustanciales. Una de las cosas que estábamos hablando con el doctor Cremonte es que posiblemente habría que convencer a los legisladores que el artículo 73, que es del proyecto, por ahí necesitaría un inciso más, donde sea obligatoria la declaración jurada de la persona que va a pedir el beneficio, porque no sé si en Dolores, pero afuera, en el departamento judicial, claro, ya hoy los jueces nuestros la están solicitando y me parece bastante importante porque la declaración jurada lleva una cantidad de incisos y de preguntas que son muy interesantes. Es una buena idea. Yo la pido. Sí. Sí, creo que vale más. En realidad hay una idea que viene, nace del Colegio de Abogados por un reclamo, una constante lucha que tenemos de alguna manera de generar un parámetro provincial del acceso a la gratuidad de la representación legal. Nosotros le hemos planteado a la Procuración un trabajo que pueda abarcar tanto las defensorías como los asesores y defensores ad hoc, que si Dios quiere en este mes o el que viene va a cambiar absolutamente todo el sistema, gracias a un trabajo que hicimos desde el colegio junto con la Corte y la Procuración también. También los consultorios jurídicos de los colegios de abogados. Hoy todos los que llamamos los recurseros, que son el CAGE, el CABAG, todos quienes reciben consultas y derivan a estos centros de la defensoría, no tienen en claro en qué casos le va a corresponder un abogado gratuito o no. Y los otros no existe un parámetro provincial. Creemos que el parámetro tiene que tener una serie de circunstancias contempladas, no es un parámetro rígido sin ninguna duda, pero sí tiene que ser objetivo, porque me parece que este estándar de la línea de pobreza, del abogado de pobre que nosotros manejamos,
tiene que estar absolutamente claro, tiene que conocerse la protección que damos los colegios de abogados y el Poder Judicial al acceso a la justicia. Es la verdad que cada vez se multiplica más y los colegios tienen hoy todos una infraestructura descentralizada y cada vez más abarcativa para dar un mejor servicio, pero ese parámetro es absolutamente necesario. Y también dejar absolutamente en claro la ausencia de confusión respecto de la vulnerabilidad, ¿sí? Una cuestión es la pobreza y otra es la vulnerabilidad. Entonces, ha habido algún proyecto de ley ahí dando vuelta por la legislatura que por suerte no ha visto la luz, en donde cambiaba con la idea de que la palabra pobre era estigmatizante, cambiaba a vulnerable. Y realmente para nosotros la pobreza es un estándar jurídico, más que un estigmatizante. No lo tomamos de forma peyorativa, sino todo lo contrario, lo tomamos como un beneficio. Digamos, quien entra ahí es quien obtiene un beneficio por no poder acceder a pagar un abogado para ir a la justicia. Así que esto, más allá de la idea del agregado que han tenido ustedes, que perfectamente lo podemos plantear, me parece que también tenemos que seguir trabajando en conseguir un estándar jurídico objetivo y provincial, que lo conozcamos todos, que sepamos cuál es todo y que todos los ciudadanos sepan cuál es la protección que goza. En algunos lugares del Departamento Judicial del Interior, los abogados permanentemente nos traen quejas sobre una liberalidad muy grande, tal es así que por ahí hasta los testigos le toman la mesa de entrada en un formulario y se acaba y con eso arranca el beneficio. El tema no es limitar el acceso a la justicia, sino por el contrario, transparentarlo y darle realmente el representante gratuito o que la justicia le dé el beneficio a quien realmente lo precisa, ¿no? Absolutamente. Yo creo que los colegios de abogados y los propios abogados y los propios órganos judiciales somos guardianes de esta cuestión y tenemos que cuidar este sistema que es tan beneficioso que hace unos cuantos años, unos 4 o 5 años, un legislador se le ocurrió la idea de eliminar los asesores y defensores ad hoc de los juzgados de paz. Cuando sacó la cuenta de los recursos que necesitaba el Estado para dar ese servicio, era absolutamente impagable. El servicio que le damos los abogados y que de alguna manera también le dan los juzgados, porque en muchos casos tienen una tarea interna de designación y de sorteo, que si Dios quiere ahora con el sistema nuevo se va a ver muy simplificada, y también se va a ver beneficiada la actividad del abogado y la posibilidad de cobrar honorarios más rápido y transparentar los listados y los sorteos, y dar especializaciones a este listado y capacitación, entre varias cosas, pero no es el tema de hoy. Me parece que es indispensable que mantengamos esta guardia para que el beneficio le llegue al que le corresponde y no a un vivo que vino a buscar un beneficio pudiendo pagar. Aprovechemos si tenemos alguna pregunta más, porque bueno, por más que sea, hasta puede ser una crítica, siempre va a ser constructiva y nos va a dar trabajo a todos los demás para ir a la legislatura, o para ampliar, o para corregir, o para corregir alguna omisión. Realmente es excepcional este momento que tenemos la comisión, si bien terminó, pero después cada uno de ellos, e inclusive también nosotros como dirigentes, nos va a tocar hablar con los legisladores para ampliar o corregir o hacer ver alguna cosa que no está suficientemente prevista, como este tema del beneficio, ¿no? Ya desde ambos colegios estamos abiertos a recibir todo tipo de sugerencias para transmitirlo a la mesa, así que eso sépanlo, transmítanlo y bueno, y después serán analizadas en todo caso en la legislatura. Desde ya, si no hay más preguntas, queremos... perdón, el doctor Bellagua hace una pregunta. En cuanto a, ahora que no está la diputada París, ¿hay alguna estimación en cuanto a los tiempos de la legislatura y en el tratamiento?
¿O depende del lobby? Es como la lotería, más o menos. Pero no, tenemos las siguientes estimaciones. Este es un año muy particular, porque es un año electoral. Sin embargo, este tipo de normas tan técnicas suelen ser ideales para los años electorales, porque aquí no se juegan políticas de alguna manera y son normas técnicas, y me parece que también se coincide en que son absolutamente necesarias. Ha caído muy bien el código en el ámbito legislativo y como habrán escuchado ustedes, las críticas que se escuchan son absolutamente menores o subsanables y conversables, con algunas cuestiones puntuales que siempre se puede mejorar, con lo cual nosotros creemos que el trámite legislativo en la primera etapa, que es la Cámara de Senadores, muy posiblemente pase con un trabajo de comisiones muy fluido, trabajando con las comisiones del Senado en unión con sus pares de la Cámara de Diputados, y ojalá obtengamos media sanción antes de las elecciones. Eso sería para nosotros un éxito. A ver, para la esperanza nuestra sería un éxito, ¿no? Porque por supuesto que soñamos con sacar la ley. Me parece que después va a empezar una etapa bastante difícil y habitualmente en estos años la legislatura adquiere cierta parálisis entre julio y octubre, y bueno, y después a fin de año a fin de año suele salir algunos proyectos, pero este no va a ser un proyecto que va a pasar por un tratamiento express. O sea, va a ser un proyecto que lo va a mirar todo el mundo, lo va a estudiar todo el mundo, y los legisladores aunque les parezca mentira, porque siempre, en realidad uno cuando habla de la legislatura tiende más a criticar muchas veces el trabajo de los legisladores, y hemos tenido gratísimas sorpresas desde el Colegio de Abogados llevando proyectos. Los legisladores de todos los bloques se internalizan de los proyectos, opinan, aportan, y yo creo que es una norma que es tan grande y tan importante que no va a ser la excepción. Así que esos son los tiempos que podemos orejear de alguna manera, y ojalá los mejoráramos. Bueno, y que los legisladores cuentan con asesores letrados, en muchos casos muy capacitados, sí, y muy vinculados a los colegios, porque en muchos casos hasta integran los colegios profesionales. Sí. Un tema del que no hablamos, porque me parece que todos los del panel sabemos poco, me hago cargo de lo mío, pero ustedes deben saber muchísimo más, ¿no? Es de arbitraje. El proceso de arbitraje que trae el Código de Procedimiento, el proyecto de Código de Procedimiento, es mucho más amplio del que había, es muy completo, está tomado directamente del trabajo del arbitraje internacional, y responde de alguna manera a que nosotros tenemos la esperanza de extender el arbitraje en la provincia. Hoy tenemos 3 tribunales arbitrales en colegios de abogados que funcionan perfectamente, en los colegios de La Plata, San Isidro y Mar del Plata, y todos los otros colegios siempre estamos para arrancar y con la idea de llevar el desarrollo adelante, siempre para darle una opción al abogado de que pueda ir a una etapa diferente con una resolución más rápida. Por eso está contenido en el código, y haciendo pie en esto creemos que vamos a poder desarrollarlo en los demás colegios. Bueno, nuevamente en nombre de los 2 colegios, muchísimas gracias, y a ustedes especialmente. Ya no me quiero poner pesado con los agradecimientos, pero realmente de todo corazón, muchísimas gracias. Bien, agradecemos a los miembros de la comisión redactora del proyecto, a ustedes por acompañarnos en el día de hoy, y están invitados ahora en el cierre a pasar a tomar un café con una mesa con torta argentina. Muchas gracias y buenas tardes.